Hola, bienvenidos. Estamos en una nueva emisión de nuestro podcast Escépticos del Más Acá, en este ya quinto episodio. Así que le damos la bienvenida en esta ocasión a Felipe Cárcamo, que está con nosotros. Una vez más. Así que tenemos varios temas a tratar esta semana. No ha dejado de ocurrir noticias interesantes en torno al escepticismo. Exacto. Algunos de los temas que vamos a tratar el día de hoy, que hemos conversado recientemente, son, por ejemplo, el reciente fallecimiento de uno de los próceres del terraplanismo mundial, quien habría fallecido luego de lanzarse en un cohete con el cual pretendía demostrar que la Tierra es plana y no esférica, como muchos ilusos creemos. Ese sería uno de los temas. Si quieres podemos comenzar con ese y después sorprendemos a nuestra audiencia con los demás temas. Ahí hay un tema bien interesante. Que, bueno, esta está un estadounidense que hace tiempo que estaba avisando que iba a tener... Mike Hughes. Mike Hughes. Que él iba a recoger su propia evidencia para demostrar, ¿cierto?, que la Tierra era plana. Y, bueno, con las consecuencias que hubo, ¿cierto? Aparecen varios temitas. Uno es que no deja de ser menor, que siempre es interesante tenerlo a la vista, que es el tema de autocuidado, ¿cierto? Hacer cohetes no es muy fácil. Si tú quieres hacer un avión de papel y lo tiras rápidamente, te das cuenta que no es trivial hacer una cosa que huele más o menos bien. Y si va a volar muy fuerte y muy alto, y más aún si es que va a haber alguien adentro y ese alguien vas a ser tú, posiblemente, aquí nuevamente el efecto de Dunning-Kruger, donde alguien que es alguien supinamente incompetente no buscó la asesoría correspondiente y, bueno, la hizo por las suyas y se mató, ¿sí? Una cuestión que por ahí me tocó leer, que hay gente que lo celebraba aun cuando no fueran terraplanistas, ¿cierto?, diciendo que, bueno, por último esta persona hizo el esfuerzo de conseguir evidencia por sí mismo y contribuir al conocimiento, y entre tanto, bueno, sin querer se mató, pero tiene cosas que son rescatables. Sí, yo concuerdo con ese punto, versus alguien que meramente pudiera haberse dedicado a solamente leer. El tema es que hay más cosas de fondo, y yo quisiera traer a colación varias cosas. Una es que aquí habríamos estado en presencia de un razonamiento motivado, en el que no es que solamente fuera o que se hicieran experimentos con el objetivo de recabar evidencia para ver cuál era el modelo de Tierra, en este caso, que mejor se ajustaba a la realidad, sino que el objetivo de la tesis a demostrar ya estaba fijo. Se asumía que la Tierra era plana. Lo que hacía falta era evidencia para demostrarlo. El reconocer que hacía falta evidencia para demostrarlo, al mismo tiempo que se asume esa tesis como cierta, da cuenta de cuáles son los parámetros con los cuales estamos comprometidos epistemológicamente para conceder el estatus de verdad de una afirmación científica. Ahora, es importante destacar y dejar muy claro ese punto. No es lo mismo pretender recabar evidencia para determinar si las cosas son como suponemos o son de otra forma, estando abierto a una u otra posibilidad, que recabar evidencia para demostrar algo que ya creo y de lo cual estoy convencido de antemano. Efectivamente hay una diferencia que para algunas personas puede ser sutil, pero que de todas formas es muy relevante. O sea, ellos ya tenían una conclusión, lo que simplemente querían buscar era algo que respaldase esa conclusión. Porque ahí, cuando se va a diseñar un experimento, tú lo que buscas son evidencia, evidentemente, por cierto, a favor de eventualmente una tesis, pero también tienes que buscar evidencia en contra de esa tesis, y además tener tesis alternativas con las cuales eventualmente tener evidencia que les pueda servir a favor o en contra de las otras tesis, y después ver cuál es la tesis que sobrevive. Claro, o sea, desde el punto de vista epistemológico uno siempre tiene una hipótesis que quiere demostrar o falsar. Hay una discusión bien sutil en filosofía de la ciencia, en que Karl Popper, uno de los
los púgiles más conocidos en epistemología planteaba el falsacionismo, ¿cierto? Que un científico debería no solo tratar de demostrar la correctitud o la validez de su hipótesis, sino la corroboración. La corroboración, sino que también hacer esfuerzos por falsarla. Es decir, tratar de buscar evidencia en contra que demostrase que la hipótesis era falsa por completo o parcialmente falsa. Sin embargo, ese planteamiento de Popper fue criticado por algunos otros epistemólogos, entre ellos Imre Lakatos, que al parecer fue discípulo de Karl Popper durante un tiempo, porque planteaba que dejaba un poco de lado el componente psicológico y sociológico de la epistemología de la ciencia, en que muchos científicos difícilmente, por disposición psicológica o por presiones sociológicas, iban a pretender refutar sus propias hipótesis. Que lo más natural en la práctica era que los científicos trataran de demostrar algo, ¿ya? Independientemente de que un científico trate de demostrar algo o de falsar algo, lo que sí importa, para no meternos ya en esta discusión, lo que sí importa es que uno esté abierto a tener conclusiones que sean diferentes de lo que uno está planteando, es decir, abrirse a la posibilidad de que las cosas sean de una forma diferente. Y en el caso de este terraplanista, que al parecer falleció luego de hacer este intento de a través de un cohete recabar evidencia para demostrar que la Tierra es plana, no habría hecho el experimento con la apertura mental y epistemológica de aceptar que su hipótesis, en este caso que la Tierra es plana, no fuese cierta. Porque ahí una de las condiciones previas que uno tiene que hacer al momento de idear un experimento como ese es que si ya tuviste la convicción previa de que en este caso la Tierra era plana, la pregunta que surge es, bueno, ¿cuál habría sido la observación que él pudiera haber obtenido que le pudiera haber eventualmente convencido de que su tesis estaba equivocada? Porque a falta de evidencia de que la Tierra era plana, y por eso es que estaba buscando la evidencia de que la Tierra era plana, él ya había asumido esa tesis como cierta, ¿cierto? Entonces posiblemente la actitud de autoconvencimiento ante falta de evidencia difícilmente iba a terminar siendo refutable, aun cuando observara cosas en contrario. Podría perfectamente empezar a buscar racionalizaciones. Quería hacer un punto respecto de lo de Imre Lakatos. Claro que la precisión que él hace es que claro, cuando alguien cuando una observación no coincide exactamente con la precisión predicha por la teoría científica puesta a prueba, claro, lo que no ocurre es lo que plantearía Popper, que es lo que se denomina, o que Imre Lakatos pasa a denominar el falsacionismo ingenuo, ¿cierto? Exacto. Que es como llegar y botar todo completamente a la basura porque está todo malo, porque hay una observación que no se le dijo como tal. De las hipótesis auxiliares. Exacto, por eso él propone lo que se llama el falsacionismo sofisticado, donde, claro, en realidad distintas hipótesis que te sirven de andamiaje para tu tesis tienen a su vez, recursivamente, cada una distintos niveles de corroboración y distintos requerimientos experimentales para su demostración. Entonces bien puede ser que la falla de la predicción del caso puntual no necesariamente te refuta todo, sino que te puede refutar las hipótesis más auxiliares, ¿cierto? Entonces lo que, según el falsacionismo sofisticado de Imre Lakatos, que trata de describir cómo ocurren las cosas, no es prescriptivo, trata de describir cómo ocurrirían en la práctica, señala que muchas veces suelen hacer pequeñas modificaciones en hipótesis auxiliares o sumar nuevas hipótesis auxiliares. Exacto. Para tratar de poner a resguardo esta hipótesis o este programa de investigación, que es el concepto que él utiliza. Entonces los científicos harían esfuerzos, según esta perspectiva sociológica y psicológica, por resguardar un poco su programa de investigación y tratar de blindarlo un poco de ciertas refutaciones, lo cual dejaría de ser posible cuando se acumula un número importante de evidencia que cuestiona, y ya no es posible parcharla simplemente con hipótesis auxiliares. Y ahí el criterio dirimente de
hasta qué punto los muchos parches son realmente muchos. Él tira la navaja de corte o la demarcación mediante el criterio de predictibilidad. Mientras tú sigas siendo capaz de predecir nuevos hechos no observados previamente a partir de la teoría, tu teoría o tu programa de investigación califica dentro de lo que él denomina como una etapa progresiva, ¿cierto? Donde a pesar de los parches ad hoc que se van agregando a medida que algunas observaciones pueden eventualmente ir refutando algunos de tus puntos de la teoría y tú los tuviste que reconstruir ad hoc para ese caso, aún así sigue siendo capaz de predecir nuevos fenómenos. En el fondo me plantea que esto se mantiene en la medida en que el programa de investigación siga siendo fructífero, es decir, que conduzca a nuevos descubrimientos o que de manera indirecta que se produzcan nuevas aplicaciones tecnológicas de los descubrimientos ya realizados. Aunque también hay que decir que Imre Lakatos agrega y recalca mucho la componente sociológica. O sea, depende también de lo que la comunidad científica consensúe. O sea, si de un momento cierta comunidad determina y consensúa que tal cosa ya pareciera no ser sostenible, también sería un elemento a considerar. O sea, no todas las decisiones epistemológicas en ese sentido respecto a los programas de investigación se zanjarían por cuestiones estrictamente epistemológicas. A veces, a falta de criterio epistemológico, vienen a operar cierta dinámica sociológica. Así que nos queda la duda en realidad cuál habría sido la reacción de este terraplanista. Y lo interesante a propósito de así como la comunidad científica va zanjando cuál es el nuevo consenso, yo me pregunto cuáles son los elementos o los mecanismos por los cuales la comunidad terraplanista, que ya cree al terraplanismo, incluso a pesar de la falta de evidencia que este terraplanista estaba en condiciones de ir supuestamente a proveer, y de la mucha evidencia en contra, claro, ¿cuáles habrían sido las posibles observaciones que pudieran haber surgido o emanado de este cohete que él hubiera eventualmente conseguido lanzar de forma exitosa, y que una vez provisto a la comunidad, cómo lo habrían recibido? Porque ¿qué habría pasado si ven que la Tierra es plana, por ejemplo? Desde el mundo científico se podría haber dicho que todavía faltaba más altura para poder observar efectivamente la altura, la curvatura de la Tierra, que en efecto son de varias, creo que centenar de kilómetros para arriba ya empieza más o menos a observarse, incluso en el rango de las decenas de kilómetros casi no se observa. Pero un terraplanista había proclamado una confirmación diciendo que observo que es plana, ¿cierto? Pero sin terminar de descartar totalmente el factor de la distancia. Pero al revés, si hubiera sido una imagen curva, hubiera conseguido la altura suficiente y la imagen que hubiera producido hubiera sido redonda la Tierra. En la comunidad terraplanista, ¿cuál habría sido la reacción? ¿Qué diferencia habría habido con las ya numerosas imágenes de la curvatura tanto de la Tierra como de otros planetas obtenidas por diversos medios? Y aparecen aquí las teorías de la conspiración. Porque claro, serían nuevamente imágenes adulteradas, nuevamente habría habido una conspiración que en última instancia a este personaje se lo habrían comprado los grandes poderes fácticos para mantener el engaño sobre la gente y seguir produciendo estas imágenes redondas. O hasta podrían argumentar que la NASA fue la que le saboteó el cohete para que no descubriera la verdad respecto de la planitud de la Tierra. El comodín de la conspiración siempre se puede echar mano de él, pero efectivamente los terraplanistas tampoco nunca proporcionaron una evidencia contundente de que esta conspiración fuese real, salvo declararla y mencionarla en foro. Nunca se proporcionó evidencia contundente de que eso fuese así. Quiero destacar yo dos puntos también en relación al terraplanismo, sin afán de hacer mofa, aunque convengamos que hay muchas cosas risibles en la postura del terraplanista, pero sin afán de hacer mofa, convengamos que efectivamente muchos terraplanistas muestran imágenes de aviones para decir, ven, la Tierra es plana porque no se ve la curvatura por ninguna parte. No, tú acabas de decir que según cálculo
hecho por especialistas, la curvatura recién empieza a ser perceptible desde cierta altura, que por cierto está por sobre el, muy por sobre los aviones, por sobre el nivel al cual se mueven los aviones. Por lo tanto, dado que lo que muestran los aviones no sería suficiente para refutar que la Tierra es esférica, un experimento terraplanista debería tratar de hacer un cohete que permite captar imágenes a una altura superior. Bueno, Mike Hughes, recientemente fallecido, fue una de las personas que hizo más intentos por proporcionar esa evidencia. Sin embargo, y quiero insistir que sin afán de ser mofa, digamos que todos sus intentos de lanzar cohetes nunca llegaron a una altura que siquiera se acercara a la cual vuelan los aviones, por lo tanto difícilmente iba a. Entonces creo que es legítimo preguntarse, e insisto, sin afán de hacer mofa, ¿qué tan serios eran estos esfuerzos de intento? O si más bien corresponderían a esfuerzos mediáticos por tratar de figurar ante medios, porque le dan cobertura internacional incluso, o llanamente por tratar de sorprender a los ya convencidos del terraplanismo para seguir manteniendo cautiva a una audiencia de personas que lo seguían. Es legítimo preguntarse en qué medida se hacía por esas razones, o en qué medida estaba efectivamente convencido de que la Tierra es plana y de que sus experimentos podrían proporcionar evidencia real sobre esto. Creo que es legítimo hacerse esa pregunta, porque también puede y no podemos descartar que haya mucho de show también en todo esto, y es legítimo sospecharlo. Claro, yo haría un matiz sobre ello, y es que posiblemente él estaba en serio convencido. Sí, yo no descarto esa posibilidad tampoco. Lo cual no necesariamente significa que los esfuerzos que él haya realizado sean dignos de ser reconocidos en serio como un aporte, en este caso tecnológico, en circunstancias de que hay avances, órdenes de magnitud más grandes, que sí se hacen en serio, y que aquí... Y desde hace muchas décadas. Y hace muchas décadas, y que él, dado su sesgo conspiracionista, había descartado, y por lo tanto habría rechazado el aprendizaje acumulado de muchos humanos también muertos en el intertanto, en etapas que ya habían pasado al respecto, y que viene aquí nuevamente el problema de cuáles son las fuentes que uno consulta. ¿Sí? Si yo quiero hacer un cohete, un mínimo de investigación previa rápidamente debiera llevarme a la conclusión de que no es una empresa fácil, que es una empresa peligrosa, y que posiblemente es una empresa que requiere, no es casualidad, presupuestos gigantescos y equipos gigantes de personas dedicadas por mucho tiempo para poder conseguirlo. Y ahí hay quizá un exceso de autoconfianza, un exceso de egocentrismo, de arrogancia, de soberbia incluso, y también en contraste con el supino nivel de ignorancia, que no, en este caso no fue gratuito, como para pensar que uno pudiera llegar a hacer algo así por las propias, sin más. Bueno, yo efectivamente también sospecho, no estoy en la mente de nadie, así que no puedo asegurarlo, pero también sospecho que el tipo creía genuinamente en esa posibilidad. Lo que de otra forma se confirmaría si que el hecho de que haya estado dispuesto a perder su vida en el intento. Exacto, aunque quizás él no lo esperaba. Exacto, no esperaba que eso pudiese fallar. Yo también acepto esa posibilidad, aunque no la puedo asegurar del todo, pero de todas formas creo que es legítimo preguntarse por la seriedad de estos esfuerzos, porque efectivamente hay tecnología mucho más sofisticada desde hace muchas décadas que han proporcionado evidencia bastante más seria para zanjar ese asunto, y de hecho ya lo han zanjado. Si atendemos a evidencia seria, eso ya la verdad que no es cuestionable. Sin embargo, estas comunidades de creyentes terraplanistas siguen tratando de promover su idea muy activamente en redes sociales, porque además las redes sociales ofrecen la posibilidad de tener presencia que no tendrían de otra forma. Pero es legítimo preguntarse por la seriedad de estos esfuerzos, porque finalmente el fracaso sistemático de estos esfuerzos también debiese decir algo respecto de la posición que defiende, que se defiende o que pretende defenderse mediante su esfuerzo. Así, bueno, esperemos que ojalá no haya muchos más muertos intentando ese tipo de cosas, aunque al parecer parece que este vendría a ser como el promotor más severamente comprometido en su integridad física a promover este tipo de ideas. Pareciera que no hay muchos más en la misma senda, porque en última instancia esta es una tragedia, visto desde fuera,
Es una lástima, es una persona que en principio muy empeñosa, muy comprometida, que si hubiera estado bien asesorado y orientado, podría perfectamente haberse orientado a fines que hubieran sido maravillosamente productivos tanto para él, para su entorno, para su comunidad o para la humanidad incluso, pero que cayó presa de no solamente de ideas erradas en torno al terraplanismo, sino que de esta actitud epistemológica, finalmente ideológica, de querer demostrar una tesis a toda prueba, incluso pasando por encima del autocuidado y de las salvaguardas más básicas de conocimiento, porque aquí hay un tema meramente técnica y tecnología, ni siquiera de ciencia, ¿cierto? Claro, es interesante lo que tú dices, porque cuando se compara distintas formas de pseudociencia, habitualmente se suele decir que, comparado con el movimiento antivacunas, por ejemplo, el terraplanismo era inocuo, porque finalmente era una idea errada, sin evidencia, pero que finalmente no afectaba ni seriamente la vida de nadie. Bueno, la muerte de este tipo, que han comunicado distintos medios de prensa y asumiendo que ello es cierto, la muerte de este tipo vendría a mostrar que al parecer no sería completamente inocua y efectivamente podría llevar a ciertas personas a cometer actos absolutamente arriesgados, que ponen en riesgo su vida y que pueden terminar acabando con su vida. Y eventualmente con la de otros, porque al parecer este cohete no cayó encima de nadie, pero perfectamente podría haber sido el caso. Entonces, bueno, sin duda una cantidad de muertes mucho menor al movimiento antivacunas, y hay que decirlo, pero de todas formas vendría a mostrar que también pueden morir personas producto de ideas de ese tipo, por más inocuas que ellas se hayan mostrado en primera instancia. Y yo creo que rayando para la suma, el adscribir a ideas erradas, uno podría terminar diciendo que en el caso general no es inocuo, ¿cierto? No. Este sí sería una manifestación más extrema, pero por lo menos te distrae recursos, por lo menos te hace evitar otras soluciones que sí existen, y en casos como este directamente costar la vida tanto a uno como a los demás. Exacto. Ahora, a propósito de epistemología, tuvimos una triste noticia en estos últimos días. Sí, se trata de la muerte del físico, filósofo y epistemólogo Mario Bunge, argentino, radicado en Canadá desde hace muchos años. Habría fallecido ante la mañana del día de hoy, martes 25 de febrero del 2020, teniendo 100 años cumplido en septiembre pasado. Así que una noticia que sin duda ha llamado la atención de distintos medios internacionales y más aún de las distintas organizaciones interesadas en el escepticismo y el pensamiento crítico, dado que Mario Bunge fue un activo promotor y defensor de estas causas. De hecho, ha sido publicado y entrevistado por la Organización Escéptica Norteamericana, de España y de distintos lugares del mundo. Incluso fue miembro activo de algunas de ellas, parte del comité editor también de la revista que tienen los escépticos de Estados Unidos. Y bueno, y su obra monumental, más de 50 libros sobre diversos tópicos de ciencia, filosofía, y en filosofía sobre varias ramas de la filosofía, filosofía política, ética, epistemología, metodología, ontología, semántica. La verdad es que su obra es bastante completa y bastante monumental. Así que es una noticia que sin duda llama la atención a todas las personas que estamos interesadas por estas materias. No sé qué quisieras agregar tú al respecto. Bueno, que a él lo tuvimos en nuestro primer congreso de escépticos, ¿cierto? Exacto, en 2014, exactamente. Lo tuvimos de visita acá en Santiago, Chile. Invitado por la sesión escéptica. Invitado por nosotros y bueno, estuvo acá un par de días y su charla venía de paso. Así que tuvimos el gusto de contar con su presencia y a su esposa también, con ambos. Así que no, es todo un personaje, realmente una persona de la que, bueno, no en vano leeremos, ¿cierto? Exacto. Cuando vino a Chile traído por la asociación, yo todavía no era miembro, no era socio de la asociación, pero sí seguía las actividades que se realizaban y asistía a ese congreso y estuve en las dos charlas que dio Mario, porque dio dos charlas en ese congreso, que el congreso duró 2 días y él dio una charla un día y otra el otro, si no me equivoco.
muy interesante. Tuve ocasión de compartir con él en los intermedios que había entre las distintas charlas y exposiciones que se realizaban. Pude compartir con él, hablar, me tomaron unas fotos como buen fan también, pero sin duda de su obra y de su trabajo hay mucho que destacar. Primero, reconocer que es un tipo que defendió la racionalidad a toda costa, de una forma muy valiente, en todas instancias, sin tener miedo de las consecuencias que eso tuviese. Llegó a estar preso incluso en Argentina, producto de eso. También debatió con grandes intelectuales de la época. Mencionamos a Karl Popper, Imre Lakatos, Bertrand Russell. Bueno, todos esos fueron personas con las que Mario Bunge tuvo trato, ya sea epistolar y presencial también. Y él siempre concedió los argumentos que le parecían razonables y siempre criticó a aquellos que le parecían débiles, viniesen de quien viniese. Eso es una actitud absolutamente admirable, y que le granjeó muchas enemistades también. También un tipo que no suele caer bien en un montón de círculos, sobre todo teniendo en cuenta que en su obra suele ocupar bastante un tono un poco sarcástico, claro, pero con un sarcasmo, una ironía muy, muy inteligente, muy depurada, y nunca falta de argumentos que la respaldasen. Eso es súper importante, porque a veces la gente se fija mucho en la forma, y efectivamente la forma a veces era bastante cáustico, pero nunca esa forma fueron el único acompañamiento de sus ideas. Siempre estuvo también acompañado de fundamentos bastante sólidos y que buscaban ser bastante rigurosos, independientemente de que algunos no compartan ciertas ideas que él planteó. Y lo otro a destacar también, aparte de esta defensa restricta de la racionalidad, que prácticamente no respetaba ninguna autoridad solo por ser autoridad, y eso es sumamente importante, también destaco el esfuerzo sistemático que hizo por desarrollar una filosofía completa. Él se dedicó y abarcó a lo largo de su trayectoria intelectual muchas áreas de la filosofía. Muchas áreas. Su obra trató de constituir un sistema filosófico. La única rama de la filosofía que él no abordó en su obra filosófica fue la estética, que es una de las ramas también que se reconoce dentro de la filosofía, pero abordó temas de ética, de filosofía política, abordó temas de epistemología, ontología, semántica, como te dije al principio, muchas áreas. Su obra es bastante monumental, ¿ya? De hecho, dentro del mundo filosófico diría que su esfuerzo enciclopédico por abarcar distintas ramas de la filosofía en el siglo XX solo se podría comparar con los esfuerzos de Bertrand Russell. Bueno, y si ampliamos el rango temporal, podría compararse con los esfuerzos de Leibniz, de Aristóteles y de otras personas que también trataron de buscar obras bien completas que versaran sobre distintos tópicos de la filosofía. Así que la verdad es que se acaba de ir a mi parecer, un monstruo intelectual, y espero que el tiempo haga justicia a su obra, porque su obra, y él mismo lo dijo, si bien es cierto, no buscó ser exhaustiva, sí está llena de ideas para trabajar, y no necesariamente para repetirla críticamente, pero sí a partir de sus ideas se pueden tener debates y reflexiones bastante interesantes. Así que su obra, esté en lo correcto o no respecto de ciertos tópicos, es fructífera, va a ser fructífera de todas formas. Sí. En particular, él tiene en España, la editorial La Etoli sacó una serie de libros de la colección llamada Vaya Timo, respecto Sí. es una colección clásica en el mundo del escepticismo, y Bunge en particular tiene un volumen, si no me recuerdo, Se llama La sobre la pseudociencia Vaya Timo, claro. Sí, no hay publicó un volumen. Y no solo eso, la editorial La Etoli también tiene una biblioteca Bunge. O sea, creó un apartado que se llama Biblioteca Bunge, que está reeditando desde hace varios años ya todas las obras de Mario Bunge. Creo que recién ya ha publicado unas cuantas, creo que no son como 12 o 13. Pero la editorial La Etoli creo que pasó por ciertos apuros económicos, un montón de temas, pero creo que el proyecto se está retomando y creo que van a empezar a editar las otras obras de Bunge que no han sido publicadas. Esperemos que la Biblioteca Bunge logre la exhaustividad de publicar todas las obras de Mario Bunge, porque algunas, ya sobre todo algunas antiguas, son muy enhallables también, y creo que es digno de que sean publicadas nuevamente. Pero efectivamente la editorial La Etoli ha publicado eso, y también el año pasado, con motivo de los 100 años de Mario Bunge, cumplido en septiembre,
se publicaron algunas obras en homenaje a Mario Bunge y a su obra, que también son bien interesantes, y que bueno, se publica en inglés, de todas formas. Y también Mario Bunge ha hecho escuela también. Es uno de los fundadores de varias organizaciones filosóficas a lo largo del mundo, o sea, no solo en el mundo hispanoparlante, a lo largo del mundo. Él publicó la mayoría de su obra en inglés inicialmente y después hizo traducción al español, así que también está muy instalado en el mundo anglosajón. Es parte de varias sociedades, fundador también, y también es uno de los principales promotores de la filosofía científica. Es una forma de encarar la filosofía teniendo en cuenta los resultados que la ciencia provee, tratar de filosofar, pero poniéndole coto a la especulación desenfrenada y ciñendo la reflexión filosófica a los resultados que la ciencia provee, de manera tal que la reflexión filosófica sea consistente con los resultados que la mejor ciencia de nuestro tiempo ha planteado, lo que hace que la filosofía deba estar en permanente revisión y actualización de acuerdo a los nuevos descubrimientos científicos. Mario Bunge propuso eso desde el inicio. Si bien es cierto, no es el primero que lo propuso en la historia, fue uno de sus principales promotores en el siglo XX. Diría que después de Bertrand Russell, el que más trabajo hizo por ello también, y ha generado escuela también en cuanto a formar personas. De hecho, uno de los principales herederos intelectuales, podemos decir, de la tradición filosófica de Mario Bunge, hoy vendría a ser también físico y filósofo de la ciencia argentino, que se llama Gustavo Romero, ya que también está comenzando a tener una obra bastante nutrida en filosofía de la ciencia también, y ha publicado obras sobre epistemología, filosofía científica y sobre física también, que es su especialidad. Pero él es uno de los principales herederos y él es uno de los que más está haciendo por difundir el trabajo de Mario Bunge a nivel mundial. Eso podríamos... Mira, es muy interesante. Y quería ver si podíamos dar un ejemplo en donde contrastáramos un caso de cuando estamos hablando de filosofía científica en oposición con la filosofía meramente especulativa, ¿ya? Mientras tú hablabas, se me ocurrieron un par de casos que no sé hasta qué punto los pudiéramos desarrollar. Uno era respecto de la dualidad cartesiana mente-cuerpo, o alma, bueno, como sea. Mente-cuerpo, claro. Dualismo psiconeural. Que planteaba Descartes en su época, bueno, y dado el conocimiento científico y neurológico que había en su época, ¿cierto? ¿Sí? Lo planteó Descartes en su época, pero que lo han defendido personas incluso hasta la actualidad. Claro. Sin ir más lejos, otro importante filósofo de la ciencia, Karl Popper, también defendió el dualismo psiconeural, y hay registro de ello en una obra que tiene Karl Popper con un psicólogo que era de apellido Eccles, John Eccles, que publicaron una obra que se llama El yo y su cerebro, donde hace una defensa irrestricta del dualismo psiconeural. Así, es decir, no solo en la época de Descartes y no solo personas ilusas han defendido el dualismo psiconeural, sino que incluso intelectuales mucho más recientes como Karl Popper y de renombre. Entonces quería hacer como mero paréntesis. Bueno, claro, y porque ha sido una idea muy seductora, una idea... Bueno, partamos por explicar en qué consiste el dualismo mente-cuerpo, ¿cierto? Que es esta idea de que la mente y el mundo de las ideas tendría una existencia independiente de cualquier sustrato material, y que en cierto sentido nosotros, en nuestro cerebro, de alguna forma, y esa es la incógnita que se mantendría bajo esa tesis, de alguna forma estas ideas se materializarían en nuestro cerebro o en nosotros. Bueno, no estoy seguro si en aquella época se sabía exactamente que en el cerebro ocurría ello, pero al menos en nuestro cuerpo. Y por eso se planteaba, se habla de dualismo, porque se habla que la materia tendría como una propiedad dual, donde o bien es idea o mente, o bien es cuerpo-materia. Y la encrucijada en la que este personaje se veía envuelto era, en qué momento se resuelve, dado que todo lo que es materia y cuerpo se regiría mediante las leyes científicas y básicamente por un determinismo mecanicístico. ¿En qué momento interactuaría la mente con sus derivadas culturales que rápidamente se asocian a ella,
que es el concepto de alma, ¿cierto? ¿En qué momento el alma maneja el cuerpo? Bueno, porque nosotros somos, no somos solamente, o somos, bueno, dependiendo de cuál era la rama de la que esto se viniera, la duda era si acaso somos o no somos realmente mera materia inanimada, y si no la somos, ¿por qué no la somos? Y la tesis que se plantea es que, bueno, no lo somos porque tenemos además una cosita extra que es como un hálito, una lucecita, un no sé qué, que se llama mente, y que en el mundo religioso eso inmediatamente se cuela con el concepto de alma y espíritu, y para intereses finalmente políticos de ellos, habría una mente, un alma, perdón, que sería la que nosotros sí tendríamos, a diferencia de los otros animales, donde ellos sí serían nada más que materia inanimada y organismos mecanicistas, mientras que nosotros tenemos a esta alma que nos rige. Y la pregunta que queda es, bueno, ¿cómo y en qué momento esta cosa que es totalmente inmaterial y eterna se relaciona y provoca efectos causales que no son los efectos causales, o no serían los efectos causales de la ciencia y la física mecanicista en nuestro cuerpo? Esa es la dualidad, y que claro, esta encrucijada viene fabricada por el planteamiento original de la dualidad. O sea, del momento que tú planteas esta diferenciación sustancial entre la mente y el cuerpo, no tienes cómo resolverla salvo cuadrando el círculo, y como, bueno, finalmente los que proponen ese tipo de ideas es lo que terminan haciendo, versus el monismo, si no mal recuerdo que es el concepto, que describe que todo en el universo es materia, todo lo que está aquí en el universo es materia, y los cuerpos en particular son materia, y en nuestro cuerpo en particular el cerebro puntualmente también es materia, que es parte del cuerpo, y el fenómeno mental ocurre en este cerebro. Y no es el fenómeno mental sería una propiedad emergente de cierta conformación material de nuestra constitución biológica. Claro, y ahí uno podría entenderlo en Descartes de aquella época, pero que hoy en día, en la medida que abandonamos la filosofía meramente especulativa y abordamos la filosofía ahora de la mano con la ciencia, y nos ponemos a tono con lo que hemos sabido del funcionamiento cerebral y neurológico, de las áreas involucradas, de las condiciones para la conciencia, etc. Claro, hoy en día un filósofo científico básicamente no estaría perdiendo el tiempo derechamente en el dualismo mente-cuerpo, sino que estaría en realidad investigando cómo se manifiesta el fenómeno mental como propiedad emergente de la materia organizada en nuestro cerebro. Exacto. De hecho, el ejemplo que tú acabas de mencionar es un ejemplo que era uno de los favoritos de Mario Bunge a la hora de hablar de filosofía científica. Él mencionaba precisamente que desde el punto de vista filosófico es legítimo plantearse acerca de cuál sería la conexión o separación que existiría entre el cuerpo y esto que llamamos mente, esa es la actividad psicológica, y Descartes Bunge reconocía que para filósofos del pasado era mucho más justificado tener esta clase de ideas, pero él decía que habida cuenta de la evidencia que proporciona varias ramas de la psicología, por una parte, la psicología experimental, la psiquiatría, la neurología y la neurociencia en general. Él dice que era legítimo suponer que, dado el estado de la cuestión, el dualismo psiconeural no tenía ningún sentido, ningún asidero en base a la evidencia que proporcionaba la neurociencia actual. Es decir, que la neurociencia inclinaba fuertemente el debate hacia el monismo psiconeural. Es decir, que somos seres biológicos con constitución material, y que nuestra actividad mental, aquello que llamamos mente, ¿ya?, no sería más que una consecuencia. La consecuencia de la organización y las reorganizaciones materiales, ¿ya?, de ciertos órganos de nuestro cuerpo, y del conjunto de órganos también, porque también en lo mental incide cuestiones endocrinas y un montón de otras cosas, y que sería así. Lo que sin duda no quita ningún valor al trabajo mental, a la mente ni a la biología, al contrario, lo vuelve más maravilloso desde el punto de vista. Entonces, eso es una de las cosas. Otro de los ejemplos favoritos de Mario Bunge para mostrar la diferencia de una filosofía
especulativa, de filosofía científica, es decir, filosofía que tenga en cuenta y que busque ser consistente con lo que la ciencia ha descubierto, o por lo mejor la mejor ciencia de cada tiempo, era la reflexión acerca del concepto de tiempo. A él le gustaba mucho mencionar las reflexiones que Heidegger, un filósofo muy citado hasta el día de hoy en la filosofía occidental, Heidegger había definido que el tiempo era la maduración de la temporalidad. Esa era la forma en que él definía, en alemán por supuesto, lo que lo vuelve más noble, había definido. Entonces Bunge decía que eso era un sinsentido, y muchas reflexiones era un sinsentido porque era una cuestión que no tenía ningún significado real, y decía que así como Heidegger reflexionó sobre el tiempo especulando sin mayor sentido, muchos otros filósofos lo hicieron. Sin embargo, en la ciencia desde cierto momento en adelante, sobre todo a partir de la física relativista, estuvo en mejores condiciones de definir qué era el concepto de tiempo, y decía que en base a su descubrimiento de la física, la reflexión del tiempo, que sigue siendo posible desde un punto de vista filosófico, al menos eliminaba un montón de posibilidades especulativas que existían anteriormente. Claro. De hecho, sigue habiendo una discusión filosófica súper interesante en torno al concepto de tiempo, que es un debate que se habla entre el cual los presentistas, que plantean que solo existe el momento presente, y los no me acuerdo cómo se llama la contraparte, que son los presentistas y los eternalistas. Plantean que en realidad el hablar de existiría el tiempo en su conjunto como un bloque, y el hablar de ahora todo solo es una cuestión relativa al sistema de coordenadas, al sistema de referencia del que estemos hablando, que es un poco lo que tiene que ver con física relativista igual. Pero hay una discusión filosófica interesante ahí. De todas formas, Bunge ocupaba ese ejemplo para mostrar que la física provee de definiciones, conceptos, herramientas y conclusiones que son sumamente nutritivas para reflexionar, entre otras cosas, del tiempo, así como del concepto de mente que tú mencionabas anteriormente. Bueno, y son cuestiones que, nuevamente, como ocurría con el terraplanista, ¿cierto? No son inocuas, porque en la medida que uno se inspire y se convenza de ideas equívocas o ideas contrarias a la realidad, toma decisiones en base a ello, orienta sus actos, y la realidad va a tener sus consecuencias independiente de lo que nosotros creamos, ¿cierto? Exacto. ¿Sí? Creo que tengo un ejemplo sumamente concreto de esto que tú estás diciendo. Estas cuestiones que parecen ser epistemológicas, filosóficas, y casi como que están en una nube flotando en el aire y muy desconectadas de la realidad, no es así. O sea, son discusiones un poco complejas, sí, la epistemología no es algo sencillo, pero eso no quiere decir que son reflexiones que están desconectadas de la realidad, para nada. La relación no es evidente, por cierto, pero eso no quiere decir que estén conectadas. Por ejemplo, la discusión acerca del dualismo psiconeural, que es uno de los ejemplos que mencionamos para hablar de esta propuesta de Bunge sobre la filosofía científica. Si uno asume una posición dualista psiconeural, pensar que la mente es algo aparte del cuerpo, que tiene existencia propia y que casi no hay relación y comunicación entre ellas, por ejemplo, es una de las concepciones que alimenta cierta concepción que impide que algunas personas busquen, por ejemplo, tratamiento psiquiátrico. Porque si la gente piensa que las depresiones tienen que curarse solo echándole ganas, solo no sube el ánimo, no sé, así es una cuestión de cómo tú enfoques las cosas, tienes que tirar para arriba, cómo estar tomando dependiendo de pastillas y un montón de afirmaciones de ese tipo que finalmente son consecuencias directas y concretas del dualismo psiconeural. Es desconocer que la estabilidad psicológica de una persona no solo depende de echarle ganas o de una cuestión de enfoque mental o psicológico, también depende de cuestiones físicas, materiales, corporales, como por ejemplo los niveles de neurotransmisores que tú tengas en tu cerebro, que estén estabilizados, el nivel de serotonina que tengas, los niveles de dopamina, los niveles de melatonina y un montón de otras cosas. Depende también de tu funcionamiento endocrino, de cómo ciertas hormonas estén en niveles saludables en tu cuerpo o no, que eso también incide en tu estado de ánimo, incluso hasta ciertas vitaminas que pueden incidir en los estados mentales. Por lo tanto, decirle a personas que lo único que necesita es echarle ganas
depende de esta concepción dualista, es heredera de esta concepción dualista y es sumamente nociva porque aleja a muchas personas de acceder a un tratamiento psicológico que podría efectivamente mejorar su calidad de vida. Así que yo creo que hay un ejemplo concreto de eso. Y ahí se le culpabiliza finalmente por la carga ética que ello conlleva en circunstancias de que es una cuestión médica. O sea, nadie te va a andar culpando si es que, no sé, pues tienes hígado graso, tienes que tomar, pero cuando se refiere a cosas de la mente, o sea, si tienes un tema que si no tienes diabetes, si tienes diabetes nadie te dice, oye, échale ganas, claro, mejorar así. Hay cosas que pueden o no depender en mayor o menor medida, ciertamente, y por cierto, alguien con depresión puede tener ciertas conductas que puedan alimentar todavía más esa depresión. Exacto, o no, sí. Pero definitivamente no se reduce a un tema de echarle ganas, sino que es un tema orgánico, y no es que sea además orgánico, sino que es orgánico, sí. Porque tu cerebro per se, o sea, ahora que el cerebro no es un órgano aislado, por cierto, hay cuestiones que son endógenas, propias de tu metabolismo, y hay cuestiones que son exógenas, claro. O sea, hay alguien que ha sido torturado, violado, abusado, golpeado por mucho tiempo, le ha tocado ver cosas muy terribles. Cuando alguien dice que bajo la concepción dualista, siento como que afectan tu psique. Sí, claro, la psique, pero no es la psique separada del cuerpo, sino que lo que afecta es cómo se está manifestando este fenómeno emergente y cómo se está modulando tu cerebro en su funcionamiento, y finalmente cuál es el fenómeno mental que eso produce. Claro, por ejemplo, eventos traumáticos se codifican finalmente, claro, como conexiones cerebrales, y que en determinadas circunstancias se activan ciertos patrones cerebrales que inciden, incluso tienen repercusiones físicas, que te hacen sentir físicamente mal. Entonces, efectivamente, no es que sean además orgánicas, sino que son orgánicas. Per se orgánicas. Siempre son orgánicas, ¿sí? Orgánicas, además conectadas con su medio ambiente, no orgánicas aisladas, pero siempre son orgánicas, ¿sí? Sí. Bueno, y hay más ejemplos, por ejemplo, respecto de como lo mencioné al comienzo, esta concepción dualista del cuerpo y del alma, o de la mente, es prima hermana de las nociones espiritualistas, o es fundante, o es pilar de ella, y bajo la concepción de la existencia de espíritus y de dioses y todo el resto del cuento, hay además toda una carga moral, una prescripción moral, no solamente respecto de cómo comportarse, sino que hay una fundamentación respecto de cómo considerar la valía de las personas, de sus actos y de su dignidad, en virtud de una idea que es falsa. Y aquí es donde aparece, por ejemplo, esta idea de que el pecado o el mal del mundo es consecuencia del pecado, y ese pecado viene inducido por el demonio que tienta a tu espíritu, ¿sí? Y por lo tanto lo que corresponde es castigar al espíritu, o lo que cabe esperar ante ese espíritu es que sea castigado por toda la eternidad, y ahí viene todo el cuento del infierno, ¿cierto? O en lo corriente, mientras tanto, este espíritu se encuentre anclado a este cuerpo de formas misteriosas, corresponde que torturemos o sacrifiquemos al cuerpo con determinados ritos que van desde la pira, la hoguera y el fuego, ¿cierto?, hasta la cárcel o los castigos físicos, como una forma de castigar y hacer justicia divina o justicia sobrenatural y póstuma hacia este espíritu que se dejó tentar por el demonio mediante los apremios físicos, ¿cierto? Y eso está muy anclado en nuestro sistema incluso jurídico y penal, porque no es lo mismo concebir a alguien que comete un delito, por ejemplo, como una persona, dependiendo de las circunstancias, ya sea por necesidad o por algún tipo de sociopatía, que se pudiera haber visto compelida a cometer este delito, y que por un tema de seguridad del resto de la sociedad se le pudiera recluir eventualmente, restringiendo su libertad. Pero no es lo mismo hacerlo para efectos de que impidamos la posibilidad de que siga realizándole daño al resto, y entre tanto veamos cómo solucionamos su problema para que pueda reinsertarse en la sociedad, versus el pensar que
lo que él tiene es una deuda con la sociedad, y que la forma de pagarse de esa deuda es castigándole físicamente por la vía de la reclusión, ojalá en las condiciones más inhumanas posibles y con todo tipo de premios físicos, y esperar que de esa forma redima su mal contra la sociedad. O la pena de muerte, que sería... O la pena de muerte, bueno, en el otro extremo, ¿cierto? Pensando que con ello se va a conseguir que esta persona la próxima vez, una vez que salga en libertad, no vuelva a reincidir en los actos que nos llevaron como sociedad a recluirle, y que además, dada la evidencia, muy posiblemente lo que hace en realidad es fomentar y aumentar el problema para cuando salga de la cárcel, para con la sociedad. Y el tipo de prácticas que se aprenden adentro, ¿cierto? Y aparte que en todo caso nunca solucionó los problemas más estructurales de fondo que vienen desde su infancia incluso, que le pudieran haber llevado a cometer ese tipo de actos. Es como el equivalente social de pretender que un niño soluciona alguno de sus malos comportamientos golpeando. Exacto. Es como el equivalente social. El equivalente. Y de hecho probablemente se porta como se porta, muy posiblemente porque cuando el chico fue sistemáticamente golpeado, dentro de otras cosas, ¿cierto? Exacto. Entonces, este tipo de disquisiciones son finalmente importantes porque de forma mañosa y falaz, si bien entendible en el pasado, en la medida que no se contaba con evidencia suficiente y que la filosofía era meramente especulativa, hoy en día, si es que uno asume la postura de la filosofía científica, pasa a ser incluso un deber ético el tener en consideración a la ciencia al momento de hacer filosofía, más todavía si es que a consecuencia, como producto de este sistema filosófico, vamos finalmente a erigir veredictos éticos respecto del bien y del mal, si vamos a erigir deontologías o morales, sistemas morales que prescriban cuáles son los actos beneficiosos o deseables versus los actos reprobables, y más todavía si después vamos a diseñar un sistema social, ya sea de fomento o de persecución y castigo y de ese tipo, y políticas públicas respecto a ese tipo de comportamiento. Entonces no da lo mismo, y esto lo pueden ver en el debate público. Hay una frase que hacía, creo que Jaime Guzmán, si no me recuerdo, bueno, no es propia de él repite las cosas que se creen en el Opus Dei, ¿cierto? Cuando se refería a dos cosas, una era a la pena de muerte y lo otro era a la imposibilidad de la mujer para abortar. Respecto a la pena de muerte, el argumento que él daba, y que no es propio suyo, sino que él lo está replicando, que aquí en la derecha en Chile son los que son partidarios de la pena de muerte se anclan a ese tipo de declaraciones, donde él decía que esta persona que ha cometido crímenes deleznables, nuevamente asumiendo que la causa es la perversión del espíritu por la vía de la tentación del demonio, dado que asume la dualidad mente-cuerpo, dado que ya se dejó tentar, no está arrepentida, y que la única forma de que se consiga su arrepentimiento, primero poniendo al arrepentimiento como un objetivo de la política pública, es mediante la pena de muerte. De modo que en el último instante de vida, cuando está en curso la ejecución de su pena, recién entonces tenga el espacio íntimo, o al menos se le conceda de esa forma, porque en el día a día no está teniendo siquiera el espacio o viéndose compelido a tener ese arrepentimiento. Se le está haciendo un favor incluso al ponerle la pena de muerte, porque en el momento en que se le está ejecutando, al verse enfrentado a la inminencia de su propia muerte y de tener que verse enfrentado a la posibilidad de la condenación eterna, entonces se le está dando el regalo de la posibilidad de tener en ese momento el arrepentimiento, que bajo la doctrina católica, de la cual es parte del Opus Dei, se puede exactamente arrepentir y redimir, y por tanto salvar su alma y alejarse del pecado. Entonces hay un objetivo sobrenatural, teleológico, religioso, detrás, en este caso, de la pena de muerte, ¿cierto? Con todas las críticas humanistas que se le puede hacer a eso. Claro, con base en todos estos ejemplos que hemos mencionado de cómo las concepciones filosóficas, la disquisición epistemológica incluso, se traducen finalmente en ciertas concepciones de la realidad, de la sociedad y de la vida, que condicionan el actuar de las personas, sean personas de a pie, como la mayoría de nosotros, o sean personas que detentan cargos de poder y de quienes dependen las políticas públicas. Ya que hemos estado hablando de Mario Bunge, creo que Mario Bunge es uno de los
filósofos y epistemólogos que mejor supo demostrar cómo la filosofía es relevante para cuestiones sociales, sí, éticas y morales. Creo que uno de los epistemólogos que nunca dejó de considerar ese factor en sus obras. O sea, siempre, junto con todas las disquisiciones filosóficas y epistemológicas, él trataba de hacer la bajada de cómo esto puede repercutir eventualmente en la sociedad, en el comportamiento de las personas y en la organización de las sociedades. ¿Ya? Hay una obra en la que él hace eso en exclusividad, que dedicó todo un libro a hacer eso, que se llama Filosofía Política, una obra que se dedica precisamente a mostrar cómo la filosofía científica en particular, o sea, la filosofía que tiene en cuenta y busca ser consistente con los resultados de la ciencia, es sumamente necesaria para conformar sociedades que sean más justas y donde la mayoría de la población mundial pueda vivir con una calidad de vida adecuada. También todas esas reflexiones. Recomiendo mucho para las personas que estén interesadas y quieran conocer la obra de Mario Bunge, que es abundante. Pueden partir por cualquier libro, pero si les interesa la filosofía y quieren conocer una concepción distinta de la filosofía a la que suele enseñarse en la mayoría de las facultades de filosofía de nuestro país, y conocer esta propuesta de la filosofía científica, de cual Bunge es uno de sus principales promotores a nivel mundial, recomiendo una obra que se llama Crisis y Reconstrucción de la Filosofía, donde él parte haciendo un diagnóstico de cuál es el estado de la producción filosófica a nivel mundial, cuáles son las tendencias predominantes, cuáles él cree que son las debilidades que existen, y él propone también un programa de investigación filosófica que busque superar estas dificultades. Por eso habla de reconstrucción, y su programa va orientado en esta línea. La filosofía sí o sí tiene que ir de la mano con la evidencia que la ciencia aporta. De lo contrario, vamos a estar redescubriendo la rueda a cada rato. De lo contrario, vamos a estar teniendo reflexiones sumamente desencaminadas, y finalmente vamos a estar desaprovechando una de las herramientas más valiosas que la humanidad ha sido capaz de forjar en todos estos años de civilización que llevamos. Bueno, Bunge se definía un cientificista a mucha honra. Sí, muchas veces el cientificismo se despeta como crítica. Sí. De hecho, en el mismo mundo filosófico, de filosofía de la ciencia, el cientificismo suele tener connotaciones peyorativas. Y Bunge fue un poco rebelde a esa posición predominante entre la epistemología y la ciencia. Efectivamente, es cierto, es que eso va a depender de cómo uno define la cientificismo. Es que este es el punto, que es un refinamiento al respecto. Efectivamente. El cientificismo es definido como la concepción según la cual la ciencia es la única forma de conocer la realidad y la única forma legítima de conocer la realidad, y todas las demás son basura, ¿ya? Y no importa. Es un cientificismo que no tiene en cuenta de que hay otras formas de conocer también, que no solamente sean científicas. Mario Bunge no es de esos cientificistas, por lo tanto no sería cientificista bajo esta concepción. Por lo tanto, el cientificismo clásico. Claro, burdo, iluso. Pero él definía el cientificismo a la Bunge nuevo, provocando un poco en parte, porque el cientificismo es muy mal visto en la comunidad filosófica, y en los mismos filósofos de la ciencia es mal visto también. Claro. Como esta concepción burda de que no reconoce otra forma de conocimiento. Pero él definía el cientificismo como reconocer que de todas las formas de conocer que existen, que él reconocía que había otras, la ciencia es la más sofisticada y la que minimiza los riesgos de cometer errores. En ese sentido podemos decir que él considera que la ciencia era la mejor herramienta de la que disponemos actualmente, ¿ya? Para obtener conocimiento fiable, ¿ya? Y ahí pasa por definir qué es lo que vamos a entender por conocimiento entonces. Exactamente, ahí hay una serie de matices que podemos ver, pero esa es la definición del cientificismo bajo la cual él se define como científico. No es que niegue que haya otras formas de conocer, de hecho no puede ser de otra forma. La ciencia no siempre existió, y si no siempre existió, quiere decir que había otra forma de conocer antes, por algo fue posible parir la ciencia. Claro. Entonces, él reconoce eso, y reconociendo eso, se define como cientificista, pero con una definición distinta de cientificismo, que es bastante más matizada, y que creo que incluso está en consonancia con lo que la mayoría de los filósofos de la ciencia señalan, que cierto el cientificismo entendido de otra forma es ilegítimo, e iluso además.
Pero por eso, recomiendo el libro y termino con eso. Crisis y reconstrucción de la filosofía. Creo que resume bastante bien la posición que tiene Bunge respecto del quehacer filosófico y de la importancia de la filosofía para la sociedad y para el mundo en general. O sea, una obra fundacional, diría yo. Sí, quisiera acotar un punto, y es que Bunge fue muy explícito a este respecto, ¿sí? a la importancia ética y a la implicancia ética y sociales de cuál paradigma filosófico uno adopte y por qué adopta uno tal o cual, porque eso se va a derivar finalmente el devenir social. Pero yo creo que vale la pena hacer notar que las consecuencias éticas, ¿cierto? Ciertamente van a estar asociadas a la decisión, que es, digamos, la responsabilidad ética de cada uno es ver cuáles ideas acepta como ciertas o falsas. O sea, no es éticamente indiferente la postura epistemológica que uno toma al momento de aceptar o rechazar ideas, ¿cierto? Siempre tiene consecuencias éticas. Y a lo largo de la historia, si bien no necesariamente todas las propuestas eran igualmente explícitas o lo llevaban tan hasta las últimas consecuencias, eso no quiere decir que quienes adoptaran tales o cuales postulados filosóficos no tuvieran impacto con ello en la responsabilidad ética que a ellos les concernía respecto finalmente de cuáles ideas aceptaban como ciertas y cuáles rechazaban, ¿cierto? El tema de Bunge es que eso lo explicitó y lo planteó clarito respecto de sus implicancias sociales, y es una crítica que sigue siendo válida ahora, no solo respecto de la propuesta filosófica, las propuestas filosóficas que existan, sino que también hay que entender que quienes hacían las propuestas que hacían no estaban haciendo cualquier propuesta porque sí, sino que cabe al menos considerar hasta qué punto era que las posturas éticas detentadas por distintos filósofos eran consecuencia de sus postulados filosóficos y hasta qué punto no eran sino en realidad racionalizaciones de nociones éticas que ellos ya tenían. Y finalmente su propuesta filosófica era finalmente la sofisticación de una forma de razonamiento emotiva para justificarse a sí mismos. Claro. ¿Sí? Bueno, de hecho, Bunge en ese libro que acabo de recomendar, Crisis y reconstrucción de la filosofía, es súper lapidario y señala que la filosofía desde siempre, pero mucho más en las sociedades actuales, no solo es un lujo, sino que plantea que es una necesidad. Y eso para la filosofía en general, pero en particular la epistemología y la ética, que son dos ramas de la filosofía. Para él, toda la filosofía, pero en particular la epistemología, de lo cual depende determinar cuándo el conocimiento es válido o no, y la ética, que depende de cuáles acciones son correctas y apuntan al bien común y cuáles no. Yo creo que la filosofía era una necesidad. Él lo defiende con mucha pasión. Y uno podría decir, bueno, cualquier persona quiere defender su nicho y su trabajo, pero la verdad es que hace una defensa bastante racional y bastante contundente, que creo que cualquier persona sensible a los buenos argumentos intelectuales no podría sin más que aceptar tal conclusión. Creo eso, por lo menos a mi parecer. Sería un deber ético al menos leerlo y considerarlo. Sí, exacto. Yo recomiendo ese libro, no, bueno, para partir por lo menos. Y a propósito del último tema que tenemos, nuevamente, ¿por qué no es irrelevante éticamente cuál es el paradigma epistemológico sobre el cual uno se pare? Y volviendo a este tipo de ideas de la dualidad mente-cuerpo como una forma de filosofía especulativa, es que, claro, a partir de ello se pueden justificar muchas cosas, cuando son puras ideas, ¿cierto? Y si creemos en la existencia de un Dios y una forma particular de un Dios y con un interlocutor particular de un Dios que dice que habla a partir de ese Dios y que por tanto dicta normas que en la medida que la gente las crea, porque cree en sus fundamentos y cree en esas dualidades, obra según ello y finalmente eso condiciona el devenir social, aparecen situaciones súper viciosas como por ejemplo, en el caso del catolicismo, esta
práctica que se tiene de la confesión y de la redención del pecado por la vía del sacramento de la confesión, que consiste en que, bueno, aquellas yayas y aquellos puntos en contra que alguien por su mal obrar pueda tener o mal pensar respecto del juez divino, no es inocuo el pensar que aquellas obras o malos actos se puedan subsanar por el mero hecho de confesarse, arrepentirse, ojalá comprometerse a no volver a realizarla y contarle en detalle a otro sacerdote, representante de la tierra, con todo el esquema que eso significa, ¿cierto? Por lo cual uno se da por pagado y bueno, si nos vamos si hay que salvarse, hay que arrepentirse, y si hay que arrepentirse, bueno, pequemos, ¿cierto? Así que pequemos para que tengamos algo a que arrepentirnos, ¿cierto? Y confesarnos. Y nos enteramos hace ya una semana atrás que habrían aplicado técnicas de análisis de redes sociales, en las cuales analizan las relaciones que hay entre personas para descubrir sus propiedades y ver hasta qué punto las propiedades de las personas o de los que son nodos en este grafo de las redes sociales, que pueden tener o no tales o cuales atributos, hasta qué punto se pueden empezar a extrapolar esos atributos a otros nodos sobre los cuales no conocemos los valores de esos atributos, pero sí conocemos sus relaciones sociales, y haciendo pattern matching entre las relaciones de unos con las relaciones de unos cuyas características desconocemos respecto de otros con relaciones similares cuyas características sí conocemos, hasta qué punto somos capaces de inferir estadísticamente las características desconocidas las características desconocidas del grupo de desconocidos sobre los cuales conocemos sus relaciones. Aplicando ese tipo de técnicas, las aplicaron a una red de pederastia que operaba en Victoria, Australia, en la diócesis de Victoria, católica, en la que descubrieron 16 anillos de pederastia, ¿sí? Esas son redes oscuras de gente finalmente mafiosa, destinada a violentar sexualmente niños para satisfacer sus deseos carnales, que nuevamente son reprimidos por concepciones poco reñidas con la ciencia, ¿cierto? Y descubrieron que habría habido, estuvieron en la red por unos 60 años, descubrieron un buen lote de personas, no me acuerdo en este momento exactamente el número, pero había al menos un personaje, un sacerdote que participaba de 5 de estas redes de pederastia, había uno que participaba de al menos 2 redes de pederastia, y comparando el análisis que se hizo de estas redes de pederastia, se encontraron, con análisis que se han hecho de otras redes delictuales, se encontraron un conjunto de patrones que son comunes con las redes de gángsters, de mafias, de comercio ilegal, de mercado negro, mafias en general, de matronaje, de todo tipo de cuestiones, en donde en este caso particular tenían el objeto del negocio era la violencia sexual contra menores, ¿ya? Lo cual echa, yo creo que ya, bueno, no queda mucha duda al respecto, pero esto termina finalmente de corroborar cómo la Iglesia Católica y su estructura de poder, y su estructura de influencia, esto involucra también corrupción de autoridades públicas, tráfico de influencia. Yo creo que ya termina por poner el último clavo sobre la lápida de la Iglesia Católica respecto de que efectivamente se trataría de la mafia criminal más grande del mundo, ¿ya? No sé si quieres acotar algo al respecto. Y de más larga data. Y de muy larga data, por supuesto, muy refinada. Sí. Bueno, yo lo poco que sé sobre este tema en particular lo sé a través de ustedes, no he leído la publicación original, pero sí me llama mucho la atención que, dadas estas técnicas sofisticadas de análisis, se haya podido corroborar que estas organizaciones no solo funcionan circunstancialmente, no surgen espontáneamente como a una persona con inclinaciones abusivas las pone en práctica, sino que se conforman en redes, se organizan en redes y operan como cualquier
mafia en el mundo. O sea, creo que eso es cualitativamente es valioso conocer cualitativamente cómo se organizan y corroborar que se organizan de la misma forma que se organizan otras mafias. O sea, no son los tipos que no controlan su impulso y que actúan, sino que son tipos que además se organizan. Claro. Se organizan de manera tal de poder seguir haciendo esto en el tiempo y seguir además medrando la organización de la que participan. Finalmente consiguieron, yo no sé a esta altura qué va primero, digamos, si el huevo o la gallina en este caso, pero al parecer lo que estaríamos terminando a observar es que en la iglesia muy tempranamente se instauró esta práctica mafiosa de abuso de niños en particular, y a lo largo del tiempo fueron puliendo todo tipo de posibilidades de ser descubiertos con todo tipo de influencias de las más oscuras posibles, y que bueno, hoy en día la iglesia es eso, digamos, la iglesia católica en particular. No es que la otra la haga muy bien, pero son más chicas, ¿ya? No es que la haga mucho mejor tampoco, pero son menores en cuanto a envergadura. Claro, la iglesia es una mafia, así, tal cual. La iglesia es una mafia, una organización ilícita para delinquir, que en este caso particular tiene sabor religioso. Exacto. Pero si tuviera sabor a droga u a otra cosa, no es fundamentalmente distinto. O sea, tienen ropa, se visten de negro, ¿cierto? Hacen misa, los otros tiran fuegos artificiales. Son rituales distintos, ¿ya? Pero en sus sustancias son eso, ¿ya? Creo que esto es relevante, sobre todo, bueno, con toda esta crisis social que ha habido. Afortunadamente, una de las cosas que ha decantado solita por su ausencia ha sido la voz de la Iglesia Católica y sus clérigos. Vale la pena, yo creo, estar advertidos de cualquier intento de participación y básicamente cada vez que un clérigo abre la boca, ¿ya? Hay que estar a la luz de la responsabilidad ética de las ideas que uno adscribe y de los cruces de interés que uno pudiera tener respecto a ello. Yo, a menos personalmente, para mí todos los curas son sospechosos a menos que prueben su inocencia, pero justamente por esto, que es por el mecanismo mafioso, por la organización mafiosa, en donde para poder funcionar en la institución no tienes muchas más alternativas que, en el mejor de los casos, saber y quedarte callado, en el mejor de los casos, y al momento de abrir la boca muy seguramente o bien mentir o bien entregar argumentos que son profundamente discutibles, ¿ya? De ahí a la virtud moral yo creo que hay un paso que simplemente no son capaces de dar. Claro, no, un tema preocupante. Además, no puedo dejar de pensar en si este tipo de cosas ocurren, que este nivel de organización ocurre en países cuyas legislaciones son fuertes. Son un poco más fuertes. ¿En qué medida estas cosas podrían estar ocurriendo además? ¿En qué medida? ¿Con qué recurrencia podrían estar ocurriendo en lugares donde la legislación es bastante más servil a la autoridad religiosa? Exacto. Bueno, que el caso de Chile ha sido el caso, o sea, viene recién, estamos empezando a superarlo, pero si uno ve que lo que pasa en México, lo que pasa en Colombia, o otros países, Guatemala, qué sé yo, exacto, o lo que está pasando en África, es terrible. O sea, allá, pensando, o sea, sí, allá la Inquisición sigue existiendo. Sí. Entonces, en esos países cuya estructura institucional sigue siendo servil a la Iglesia Católica, sea por la razón que sea, claro, es legítimo sospechar que pueden estar ocurriendo cosas que va a ser mucho más difícil detectarla precisamente por esas condiciones, por esas circunstancias. Exacto. Bueno, esta investigación en Australia ha hecho luces sobre ciertos casos que estarían ocurriendo en África, efectivamente. Y nunca nos olvidemos que al mismo tiempo que puede haber algún sacerdote hablando cosas lindas acá, bajo el mismo paraguas institucional y bajo la misma cadena de mando, en este momento, ante el mismo papado, están ocurriendo aberraciones 10 o 100 veces más graves que las que ya conocemos, en lugares donde reina 10 o 100 veces más oscuridad, ¿ya? Entonces, ahí la responsabilidad de cada sacerdote, y yo creo que porque son personajes fundamentalmente merecedores de desconfianza, a priori. ¿Estamos? Bueno,
Eso por hoy. Quizás se nos quedó un tema en el tintero, pero en virtud del tiempo y para no agotar la audiencia, creo que por esta sesión podríamos dejarlo hasta acá. Así es, así que le agradecemos mucho vuestra paciencia y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Como siempre, les invitamos a escuchar nuestro podcast El Poder de la Duda, disponible por las plataformas de streaming apropiadas, de las cuales tenemos ya un capítulo recién publicado y viene uno pronto a ser publicado también, así que estén atentos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.